Buenas noches, profesor. Soy el alumno James Fabricio Cotlina Sánchez de la carrera de Diseño Gráfico del primer ciclo y segundo módulo. El día de hoy les voy a hablar sobre una obra titulada El gato negro por Edgar Allan Poe. Comentándoles un poco sobre esta historia, sobre la oscura y perturbadora historia de un hombre que desde su infancia demostró que tenía una gran bondad y un gran cariño y amor por los animales y adoptando a sí mismo un felino negro, un gato, en su infancia. Pero su vida dio un giro 360 cuando el narrador fue quien cayó en la adicción al alcohol, lo que lo transformó en una persona violenta y cruel. Mientras pasaba el tiempo, el narrador seguía metido en su adicción por el alcohol y donde su comportamiento prácticamente cambió de una manera drástica, ya que comenzó a maltratar a su esposa y mascotas, llegando a un punto donde cometió un acto muy enfermo como mutilar al gato negro favorito que lo había llamado Pluto, que es el personaje principal de esa historia. A la larga que pasa el tiempo, adoptó también otro gato muy parecido a Pluto, pero eso lo vuelve más loco aún de lo que ya estaba, ya que la historia se vuelve cada vez más oscura y perturbadora, y ya que el narrador pues sigue continuando y cayendo en la locura hasta el punto donde comete un crimen demasiado atroz o malo, matando a su esposa y escondiendo su cuerpo en la pared de una chimenea con una hacha. Pero su locura y la culpa lo terminan consumiendo cada vez más y más y más, y ya que su comportamiento se vuelve muy notorio cuando pasan los días. Finalmente la policía es quien descubre el crimen gracias al gato negro que adoptó segundo y que había seguido al narrador y maulló detrás de la pared donde estaba escondido el cuerpo de su esposa. Finalmente se descubre esta verdad y el crimen del narrador es revelado. Y al final su locura y la culpa que tenía son expuestas ante la ley. Plasmando un mapa narrativo sobre este cuento, nos centramos en los personajes que tenemos a tres principales de ellos, el cual es el narrador, siendo el protagonista de la historia, un hombre que cuenta su propia vida. La, Como segundo, la esposa del narrador, quien no se menciona mucho en la historia, solamente por ciertos momentos, pero de igual manera es muy protagonista. Y al igual que Pluto, el gato negro. ¿Qué tipo de narrador podemos identificar en este cuento? El narrador principal sería un narrador homodiegético y protagonista a la vez, ya que es el quien cuenta su propia historia, y siendo a la vez un narrador omnisciente, ya que como nos está relatando su vida, él tiene cierto conocimiento completo de los pensamientos y sentimientos de cada personaje. El contexto del cuento en el ámbito temporal, pues se desarrolla, bueno, no se especifica mucho en qué tiempo fue hecho, pero se asemeja mucho al siglo XIX, ¿no? Y en el ámbito espacial, pues tampoco se especifica mucho el lugar en donde se desarrolla esto, aunque el narrador esté contando su historia desde la cárcel, nos da a entender que parte de la historia se realiza en su casa. Los recursos literarios que se han utilizado en esta historia ha sido el simbolismo. Un ejemplo de ello puede ser el gato negro, Pluto, ya que simboliza la inocencia y la pureza, que a la vez es destruida por el mismo narrador, por su locura y crueldad del narrador. Otro recurso de ello también es la ironía, que se ha utilizado mucho cuando hablamos del narrador, ya que asimismo se describe como un amante de los animales, una persona bondadosa, pero al final termina matando a su propio gato estando loco, ¿no? Por el alcohol. Esta ironía es quien destaca la hipocresía y la locura del mismo. Y para culminar la trama puede estar contada así. El narrador comienza contando cómo siempre ha sido un amante de los animales, en especial de su gato negro, y a medida que ha pasado el tiempo el narrador se comienza a irritar con él mismo, con Pluto, lo llega a cansar, hasta que
finalmente lo termina matando en un momento de locura. Y después de matar al gato, el narrador se comienza a sentir cada vez más culpable de lo sucedido y hasta que esa culpa lo termina consumiendo y lo vuelve aún más loco, asesinando a su esposa y al final siendo descubierto por la policía. Realizando un esquema actancial de esta obra, podemos explicarlo de esta manera. Podemos iniciar esto hablando del sujeto, quien es el narrador, ya que es el personaje que realiza la acción y busca alcanzar un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Pues es, es lo que quiere contarnos su historia, pero a la vez justificar su locura y su crueldad. Y también demostrar que su comportamiento es razonable y se justifica con todo lo que nos cuenta. Ya teniendo su objetivo, nos pasamos al destinatario, quien es el lector, ya que él es el receptor de la historia y el mensaje que nos quiere transmitir el sujeto. En este caso, el lector es el destinatario, ya que es el que recibe la historia y se ve obligado a reflexionar sobre la locura y maldad que lleva este ser, quien es el narrador, durante toda la historia. Durante esta historia tenemos a un ayudante, quien es el gato negro, ya que este ayudante es el personaje que ayuda al sujeto a alcanzar su objetivo. O sea, en este caso, con su simple presencia y su comportamiento, hacen que el sujeto entre en un estado de locura y maldad y quiera asesinar al gato. Ya habiendo asesinado al gato y adoptado a otro gato y queriendo matarlo nuevamente, nos pasamos al oponente, quien sería la esposa del narrador. ¿Qué papel cumplen los oponentes? Prácticamente son personajes que se oponen al sujeto y tratan de impedir que alcance de una u otra forma su objetivo. En este caso, la esposa del narrador es el oponente, ya que con su simple presencia y su comportamiento, quienes tratan de frenar esta locura y al final no lo logran y termina muriendo en el acto. Y por último, el destinador termina siendo la conciencia del narrador, ya que impulsó la acción y le dio sentido a esta historia desde el principio, pero también fue quien guió su comportamiento y justificó acciones del sujeto, culminando así esta historia con el narrador preso y contando su historia sobre lo que pasó. Eso fue todo. Muchas gracias.